¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa Salud Total. Hoy tenemos con nosotros a Luis Cruz. Luis es licenciado en naturopatía y estará conversando con nosotros acerca de un tema muy interesante que más luego sabremos. Luis, bienvenido al programa Salud Total. Muchas gracias, es un placer estar aquí para compartir algo de conocimiento. Qué bueno. Luis, nosotros compartimos un ministerio de salud en el estado de Tennessee. Y queremos decirles a los televidentes que pueden contactarnos mediante 3ABN si están interesados en que vayamos a su iglesia o si le podemos ser útiles de alguna manera. Seguro, estamos a la disposición de ustedes cuando necesiten a alguien que hable en su iglesia o cualquier momento, estamos a disposición. Muy bien. El tema que estaremos abordando hoy, Luis, es el tema del desorden de atención deficiente. Es un tema muy prevaleciente en los Estados Unidos y que desgraciadamente cada día aumenta más y más. Quisiéramos saber si nos podrías dar más información al respecto. En mi pequeña práctica veo a muchos niños que tienen este problema y existen dos versiones. Está la falta de atención, desorden de falta de atención, y está el desorden de falta de atención por hiperactividad. Básicamente los dos tienen síntomas similares, con la excepción de que el segundo tiene el síntoma de la hiperactividad y se caracteriza por la impulsividad, la falta de memoria, falta de concentrarse y como consecuencia también tienen problemas con el aprendizaje. Definitivamente. ¿Cuál de los dos es más común, por lo menos en los Estados Unidos, o son igual de prevalentes los dos? No he estudiado las estadísticas en cuanto a esto, pero en mi práctica por lo menos vienen muchos de los que tienen el problema de la hiperactividad. ¿Especialmente en los niños o en las niñas? Mayormente niños, porque esta condición, por cada niña existen 10 niños que tienen este problema. Y aproximadamente hay 2 millones de niños que están tomando el medicamento Ritalin, que es el medicamento que se utiliza para el problema de la hiperactividad. Es el método convencional. Es el método común, convencional. Luis, ¿hay alguna edad en la que se comienza a tener este problema o puede surgir en cualquier tiempo en la infancia o en el desarrollo de un niño? Los niños generalmente comienzan a manifestar los síntomas a los 3 años, pero generalmente se diagnostica ya cuando entran en la edad escolar, cuando la maestra con su experiencia nota que el niño está teniendo problemas y recomienda a los padres a ir a un médico para ser diagnosticado. Muy bien, dijiste anteriormente que más o menos 2 millones de niños 2 millones de niños tienen esta condición actualmente. Esos son los niños que están tomando medicamentos, o sea que ya han sido diagnosticados, no se sabe cuántos no han sido diagnosticados. Puede ser que alguno de los padres considere que es normal que su niño salte y hable y esté tan hiperactivo, piensen que es normal, pero especialmente en el varón. Pero la hiperactividad que se manifiesta en esta condición es mucho más anormal de lo que debería ser para esa edad. ¿Hay alguna causa o razón para que el niño se comporte así? En cuanto a la causa, no se ha definido una causa específica y hay controversias en cuanto a la causa. La literatura médica está dividida en cuanto a las causas, pero en la medicina natural consideramos estas siguientes causas. Primero, el consumo excesivo del azúcar. Segundo, los colorantes artificiales. Definitivamente. Las alergias, que vamos a estar mencionando más adelante, los metales pesados como el plomo, el mercurio, y una deficiencia nutricional. Esas son las causas que nosotros consideramos, inclusive no es solamente los naturistas, sino que se pueden encontrar comprobación, y vamos a estar compartiendo la comprobación científica de que en la literatura médica se encuentra, que indica que estas son causas. Muy bien. O sea, ¿esta información científica se basa en estudios que se han hecho? Sí, se basa en estudios que se han hecho y la literatura médica siempre está dividida en casi cualquier condición, va a haber una división. Como por ejemplo, si queremos estudiar el efecto del colesterol y el consumo del huevo, si tiene alguna relación, sabemos que el huevo tiene 300 miligramos de colesterol. Pues vas a encontrar literatura médica, información científica que dice que el huevo no tiene nada que ver con el colesterol. Vas a encontrar otros estudios que indican que sí, el consumo
excesivo de huevos puede aumentar los niveles de colesterol. Así que asimismo también en este problema de la atención deficiente o la falta de atención, desorden de falta de atención y de hiperactividad, vamos a ver los dos estudios, negativos y positivos. Muy bien. ¿Y estos estudios positivos muestran algún efecto de la sucrosa sobre el comportamiento de los niños? Pues recientemente salió en las noticias un estudio indicando de que el azúcar no tiene nada que ver con la hiperactividad y la falta de atención. Y yo he revisado la literatura médica y he visto que hay unos cuantos estudios que indican que no tienen nada que ver, pero también existen muchos positivos. Siempre va a depender de cómo se hace el estudio. Como por ejemplo, un ejemplo es un estudio donde estaban tratando de probar el efecto dañino del azúcar, pero entonces a los niños que estaban en el control se les dio un placebo y el placebo era un endulzante artificial. Ya veo, ¿podrías explicarme qué es un placebo? Un placebo básicamente es una sustancia supuestamente neutral que se le da al grupo de control y ellos por supuesto no lo saben, es para saber, hacer la comparación del efecto de la sustancia que se está probando, porque muchas veces una persona puede tener una reacción psicológica y pensar que la sustancia le causó una enfermedad. Y por eso se hace lo que llamamos en inglés double blind studies, los estudios donde ninguno de los participantes, ninguno de los grupos saben lo que está tomando. Uno está tomando un placebo, una sustancia neutral que no tiene ningún efecto, y el otro grupo toma la sustancia que se está probando. Y entonces, el problema es que en el endulzante artificial, en muchos niños con el desorden de falta de atención y con hiperactividad han reaccionado con estas sustancias. Por lo tanto, cuando se utiliza un placebo de una sustancia que posiblemente también puede causar reacción, pues el estudio en realidad no va a ser de validez, pero muchas veces utilizan eso y toman conclusiones incorrectas. Otro ejemplo es un estudio donde quisieron probar los colorantes artificiales y como placebo usaron una galleta de chocolate. Pues la galleta de chocolate tiene azúcar, tiene leche y tiene chocolate. Los tres ingredientes han mostrado efectos dañinos sobre un subgrupo de niños que tienen este problema. Y generalmente lo que sucede es que la mente convencional, o sea, nuestra mente tiende a pensar que una sustancia debe causar una enfermedad. Como por ejemplo pensamos en la malaria, un parásito entra a la sangre por el mosquito que pica a la persona y entonces daña los glóbulos rojos, afecta el hígado, eso causa la enfermedad. El virus de la influenza causa el flu. Y pensamos que en las enfermedades crónicas o enfermedades como la falta de atención deficiente o la hiperactividad, sucede lo mismo, pero no es así. Muchas veces hay muchos factores que pueden estar causando una condición o diferentes grupos que pueden estar reaccionando a diferentes sustancias, pero esa sustancia le está causando la misma enfermedad. Existen dos estudios que quisiera usar como un ejemplo. El primer estudio es un grupo de investigadores que básicamente estaban revisando la literatura médica y usaron dos estudios donde se utilizó el chocolate, el azúcar y el colorante artificial para ver individualmente, para ver si tenían efectos sobre la hiperactividad. Según la conclusión de esos investigadores, de esos dos estudios, fue negativa. O sea, no vemos ninguna relación con los colorantes artificiales, el azúcar y el chocolate con la hiperactividad. Eso es lo que sucede cuando se prueba una sustancia aislada. Porque puede imaginarse, le quito el azúcar, pero el niño sigue comiendo algún alimento, una dieta totalmente antinatural, donde está llena de cosas que son dañinas para el cuerpo. Ahora, este segundo estudio fue publicado en el Journal de Pediatría en 1989 y fue un estudio más completo y hubo resultados positivos, porque en este estudio se tomaron aproximadamente unos 24 niños que se les puso en una dieta por aproximadamente 10 semanas y en esa dieta se le eliminó
el MSG, que es el monosodio de glutamato. que es el monosodio de glutamato, se le eliminó los colorantes, se le eliminó la cafeína, se le eliminó los productos lácteos, se le eliminaron el chocolate. Todas estas sustancias se eliminaron y por supuesto los colorantes, preservativos, aditivos, todo eso se eliminaron de la dieta. Después de 10 semanas, 50% de los niños respondieron al manifestar menos síntomas y menos hiperactividad. Esto claramente muestra cómo un cambio más holístico, en lugar de simplemente quitar una sustancia aislada, es lo que va a hacer el cambio en estos niños, y esta ha sido mi experiencia viendo a estos niños que cuando se les cambia la dieta y el estilo de vida, y entonces quizás se les suministre algunas plantas, algunas nutrición adecuada, entonces estos niños mejoran tremendamente. Precisamente te iba a preguntar que, siendo el caso de que hay muchas sustancias que pueden afectar negativamente a estos niños que padecen del desorden, de deficiencia de atención, también deben haber ciertas deficiencias. Indiscutiblemente. Pero antes de entrar a esas deficiencias, hay un punto sobre el azúcar que quisiera, si me permites, comentar. Y es un estudio que se hizo, que salió en un Journal de Psicología Normal de los Niños en el año 1986, donde se hizo el experimento con el azúcar, pero en este caso fue en niños normales. Aproximadamente se probaron unos cuantos niños, más de 50 posiblemente, y entonces el experimento fue que se les dio un vaso de jugo que se había endulzado con azúcar. Se alternó el tipo de prueba que se le hizo al niño, uno de inteligencia, 15 minutos, y 15 minutos de recreación. Esto se iba alternando. Los investigadores notaron después de 40, 60 minutos que hubo un cambio en los niños. Primeramente, la reducción en la inteligencia manifestada en las pruebas, en la capacidad mental, manifestada en las pruebas que se le estaba haciendo por los 15 minutos. Y durante los 15 minutos de la recreación, el estudio menciona que manifestaron una conducta inapropiada. Lo que quiere decir que afectó su comportamiento, su relación, cómo se socializaban con otros niños, afectó su inteligencia y se redujo también. Su forma de comportamiento fue alterada también. Wow. ¿Puede haber algún otro elemento que influya en estos niños para que tengan este tipo de comportamiento? Como por ejemplo, estoy pensando en los metales pesados. Sí, se ha estudiado los metales pesados, especialmente el plomo, que persiste mucho en las casas viejas que se pintaban o se usaba pintura de plomo. Y también en los juguetes muchas veces, inclusive salió recientemente en las noticias, donde niños estaban siendo afectados. El plomo es el más común. El segundo que le sigue es el mercurio, que casi siempre viene por personas que llevan una dieta de pescado, que usan tratan de obtener sus nutrientes, esa es la base de su dieta. Y hay una intoxicación muy grande a base de eso. Generalmente se hacen exámenes de sangre para determinar la presencia de plomo. El examen de sangre son sensibles solamente si el plomo la persona se ha expuesto al plomo recientemente. En otras palabras, si ya hace mucho tiempo se expuso al plomo y el plomo está en los tejidos o en el cerebro, que es donde está afectando al niño, no va a aparecer en el examen de sangre. Hay que usar otros métodos, como el análisis de cabello, que es muy efectivo para detectar metales pesados, o también se puede utilizar un examen de orina especial con un procedimiento especial para detectar los metales que están acumulados en el tejido. Ok. Más adelante podemos seguir comentando acerca de estos métodos o exámenes que podemos utilizar para detectar los niveles de metales pesados en estos niños con el desorden de deficiencia de atención. Pero quisiera volver un poquito atrás al tema de los colorantes artificiales. ¿Podrías comentarnos un poco más y si se ha hecho algún estudio que favorezca este asunto? Sí, el factor de los colorantes, preservativos y aditivos artificiales, de lo que existen aproximadamente 3.000,
que se utilizan en los alimentos Son de bastantes. diferentes tipos. Fue descubierto por más o menos en los 60, 70 por el doctor Feingold. Feingold basó sus descubrimientos en más de 1.200 niños que había observado que estas sustancias artificiales sí afectaban a ellos. Y él determinó que aproximadamente un 40% de los niños son afectados. O sea que inclusive el mismo descubridor de esta teoría no dijo que el 100% de los niños eran afectados por colorantes, pero sí dijo que aproximadamente un 40%. Y ha habido estudios negativos, básicamente que no han validado los descubrimientos de Dr. Feingold, pero sí hay algunos positivos también, como por ejemplo uno que se llevó a cabo en Australia por el Journal de Pediatría de Australia en 1988. En este estudio se estudiaron 55 niños hiperactivos y se sometieron estos 55 niños a la dieta de Feingold, que fue, como mencionamos, el que descubrió ese hecho de los colorantes artificiales. De los 55, 40 de los niños, que es 72.7%, respondieron favorablemente a la dieta que se le aplicó. Después de 6 semanas de llevar la dieta de Feingold, ellos respondieron muy favorablemente. Así que ahí tenemos un estudio positivo que sí valida de que la dieta Feingold tiene un efecto positivo sobre algunos de los niños que padecen de esta condición. Qué interesante. Ok, yo sé que te pregunté hace un rato acerca de las deficiencias y me comentaste acerca de esto. ¿Cómo podemos arreglar este asunto de las deficiencias? ¿Qué se sugiere? ¿Qué se recomienda? Bueno, quizás podríamos mencionar 1 o 2 estudios interesantes sobre las deficiencias, porque en este caso hay controversia en cuanto a lo del azúcar, hay controversias en cuanto a los metales pesados, hay controversias en cuanto a los colorantes artificiales, pero donde no hay controversia y donde está claramente expuesto en la literatura médica es la deficiencia nutricional, porque inclusive se hizo un estudio en París, Francia, en un hospital en el departamento de pediatría. Se tomaron 53 niños que padecían de ADH, problema de falta de deficiencia de atención, de la edad aproximadamente de 4 a 14 años. Okay. Como grupo control se tomaron 27 niños que no padecían de este problema. Se les tomó un examen de sangre y se notó en ese examen de sangre, lo que se le analizó fue la ferritina. Ferritina es la manera en cómo el cuerpo almacena el hierro. Se notó que el 83% de los niños que tenían el desorden de falta de atención por hiperactividad tenían deficiencia de ferritina, lo que indica que tenían una deficiencia de hierro. Solamente el 18% de los niños que no tenían el desorden de falta de atención ni de hiperactividad tuvieron falta de ferritina, comparado con 83-84%, que es casi la mayoría, casi todos los niños. Y no solamente eso, sino que mientras más deficiente era el niño en ferritina, más severa era la condición. O sea que la deficiencia iba de par en par con la severidad de la condición. Así que ahí vemos claramente una relación íntima con el problema de falta de atención. Ahora, existen otros estudios también, como por ejemplo, en un estudio se le dieron a los niños que con este problema de falta de atención y con hiperactividad, se le dio el aceite de linaza, juntamente con un suplemento de vitamina C. Vitamina C y linaza. Exacto. Sabemos que la linaza tiene mucho omega 3, que es de suma importancia para el desarrollo del cerebro. Pues se notó que estos niños, en la mayoría, se redujo la hiperactividad con simplemente estas 2 suplementaciones. Eso es sin darle una dieta adecuada. Se le dio esta suplementación y se redujo la hiperactividad. Y en otro grupo de estudio, en otro estudio que quiero mencionar en esta parte de las deficiencias, este salió en una revista de medicina alternativa en 1986 por ahí, y en el estudio se quiso hacer una comparación entre los niños que estaban usando Ritalin con un grupo de niños que estaban usando
un grupo de nutrientes como parte de su tratamiento. El que estaba usando el grupo de nutrientes no estaba usando Ritalin. El resultado del estudio mostró que los niños que estaban usando el grupo de nutrientes tenían el mismo beneficio que los niños que estaban usando Ritalin. Lo que quiere decir que es igual de efectivo usar un compuesto nutritivo para ayudar a estos niños y recurrir y corregir la deficiencia que usar el Ritalin. Muy bien, así que tenemos ahora 3 elementos que son indispensables en el niño que padece de este desorden de deficiencia de atención o que es hiperactivo también. Y es el hierro bajo, la deficiencia de vitamina C y la deficiencia de los aceites esenciales de omega 3. Más posiblemente otros nutrientes que se podrían utilizar, porque muchos niños están deficientes en zinc. Están muy deficientes en zinc. La mayor parte de los niños que vienen a mi consultorio generalmente no tienen suficiente zinc, tienen infecciones frecuentes, deficiencia de vitamina A, porque lo que comen los niños es azúcar y galletitas y esas cosas pues le hacen mucho daño. Por supuesto. También se recomienda que los niños estén en un ambiente tranquilo, que no sean sometidos a la televisión regular donde se ven y se escuchan programas de violencia. Exacto. Eso también contribuye mucho, creo yo. Indiscutiblemente, un niño que tenga problemas ya deficientes en su atención, en su concentración, en su memoria, se expone a estas cosas, le va a hacer mucho daño. Por eso recomendamos un ambiente donde el niño pueda recibir la música adecuada, porque se ha comprobado también que la música clásica tiene un efecto beneficioso, o la música religiosa, que no esté, por supuesto, pervertida con la música rock y con otros, que a veces algunas personas las combinan. La música suave y calmante tiene un efecto calmante sobre los niños. Por lo tanto, es importante todos estos factores que hemos estado hablando, los metales pesados, los colorantes artificiales, eliminar todas las cosas antinaturales y poner a un niño en un tratamiento natural. Y muchas veces estos niños mejoran grandemente. Bien. Anteriormente también estuviste hablando acerca de los metales pesados. ¿Hay algún método para detectar los metales pesados? Mencionamos un método que es el análisis del cabello, que a veces para alguna persona es controversial porque piensan que no es un método adecuado. Pero en realidad se ha estado usando, inclusive en la medicina forense, el análisis del cabello para detectar arsénico, mercurio, aluminio y diferentes tipos de venenos que puedan existir en el cuerpo. El pelo funciona como un órgano excretor. Todo lo que el cuerpo está acumulando en los tejidos se va a acumular en el cabello, porque el cabello es un tejido. Y sin tener que herir el cuerpo, uno podemos coger un pedazo, 2 cucharadas del cabello, enviarlo a un laboratorio que se especializa en estos tipos de exámenes, y generalmente ellos devuelven un reporte y nos indican si hay problemas de acumulación de tóxicos. El otro método que utilizan más los médicos alternativos es el método de suministrar al niño un quelador. Una sustancia queladora es una sustancia que funciona como un imán. Cuando el niño se lo toma, atrae todos los tóxicos de los tejidos para que puedan ser eliminados por la orina. Entonces, el médico alternativo va a medir, va a coger una muestra de orina después de un tiempo de suministrar ese quelador, y entonces va a determinar si esa orina contiene mercurio, contiene plomo, contiene cualquiera de estas sustancias. Ese es otro de los métodos que se utiliza. También se pueden conseguir kits, pequeños sustancias o reagentes que se pueden conseguir en algunas tiendas y algunos en el internet, que se utiliza para medir los químicos en el agua. Ese mismo kit, que no cuesta mucho, esos reagentes se pueden utilizar para medir la orina, para ver porque miden plomo, miden mercurio, y algunos niños lo van a reflejar en la orina, y cualquier persona puede hacer eso en la casa. Así que es un examen que está accesible, inclusive para las personas, para hacer en la casa. Muy sencillo. Fantástico, esta información es muy valiosa.
Amigos, estamos aquí con el doctor Luis Cruz. Él es licenciado en naturopatía y estamos conversando acerca del tema el desorden de falta de atención y también junto con el desorden de hiperactividad. Este es un problema que está actualmente en los Estados Unidos aumentando más y más cada día. Los invitamos a que continúe con nosotros para que aprendan métodos por los cuales podemos ayudar a nuestros hijos o a algún niño o niña que esté sufriendo de este problema. Luis, te quería hacer otra pregunta. ¿Hay algún otro elemento o factor que no hayamos mencionado del cual nos podamos beneficiar, o especialmente aquellas personas que tienen en su hogar tal vez un niño o una niña con este desorden de deficiencia de atención? Indiscutiblemente hay otro factor, un último factor que puede ser causante muchas veces y son las alergias. Las alergias al ambiente, pero especialmente alergias a los alimentos. Las alergias a los alimentos pueden causar una disfunción cerebral y eso no lo digo yo. La frase que utiliza la literatura médica es disfunción cerebral mínima. O sea que alergias a alimentos, alergia a diferentes sustancias puede causar lo que ellos llaman la disfunción cerebral mínima. El otro punto interesante es que muchos de estos niños que padecen de hiperactividad también tienen problemas de alergia, como por ejemplo asma, eczema, dermatitis y sensibilidad químicas múltiples, lo que muestra que sí está relacionado la alergia con este problema. Muy bien. Estamos casi culminando nuestro programa, que ha sido muy interesante. ¿Podrías darnos algunos consejos prácticos rapidito acerca de qué puede hacer una madre en el hogar o una persona que esté a cargo de un niño con este problema de desorden de atención para mejorar la condición del niño? Bueno, primeramente ponga a ese niño en una dieta natural. Quítale todos los dulces, dele sustitutos naturales, quítale el chocolate, los colores aditivos y preservativos artificiales, y para poder hacer eso la dieta tiene que ser natural. Si el niño quiere comer algo dulce, dele una fruta, no le dé cosas que tengan colores raros, cereales con colores raros, y mantenga a ese niño en una dieta natural lo más posible. Gracias, Luis, y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en el programa Salud Total.